noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche voy a comentar otro de los grandes clásicos de fantasía de la década de los 80, que yo creo que es uno de los pocos clásicos que ya me queda por comentar, de este género tan sumamente maltratado en la actualidad, pero realmente injustificado, porque ha dado auténticas joyas desde la década de los 80, pues prácticamente hasta nuestros días. Ya no hablo, evidentemente, solo de títulos como Willow, como Cristal Oscuro, como Dentro del Laberinto, o como El Señor de los Anillos, o como El Hobbit, o como Juego de Tronos, la gran serie que tuvimos pues prácticamente el placer hace poco de terminar de ver. Sino que evidentemente estoy hablando de un género que ha sido injustificadamente, como yo os digo, bastante maltratado en Hollywood, aunque también hay que reconocer que es un género, el de la fantasía, que tiene un gran número de adeptos, pero no es un género como pueda ser el género de aventuras o la ciencia ficción, que tiene muchos más aficionados, como por ejemplo puedan ser la Guerra de las Galaxias o Star Trek. Tiene un grupo de aficionados, eso sí, muy, digamos, muy arraigados en lo que es la fantasía épica, así, por así llamarla de alguna manera, pero que este género, las pocas películas que ha tenido han sido muchas veces en la mayoría de los casos, unas grandes joyas del cine, sobre todo en la década de los 80, que para mí fue, digamos, la edad de oro de las películas de fantasía debido a todos los títulos que os acabo de nombrar, evidentemente excluyendo El Señor de los Anillos, El Hobbit y Juego de Tronos, pero películas como La Historia Interminable, quien no la recuerda, La Princesa Prometida, la misma Willow con Warwick Davis y Val Kilmer, que fue también filmada en Nueva Zelanda igual que El Señor de los Anillos, Dentro del Laberinto con una excelente Jennifer Connelly y sobre todo aquella obra maestra realizada única y exclusivamente con marionetas que fue Cristal Oscuro, una auténtica maravilla visual. Pero me quedaba algún título por comentar y este título que os voy a comentar esta noche es una auténtica joya y para mí es uno de los mejores de la fantasía que se han realizado jamás. Lo que pasa es que por parte de la crítica es un título que está muy infravalorado, debido a que el montaje que se exhibió aquí en España y prácticamente se puede decir que en el mundo entero, no fue ni muchísimo menos la película que Ridley Scott tenía en mente desde un primer momento y que además fue amputada de una manera salvaje. Además de que el rodaje se prolongó durante prácticamente 3 años. Esta noche os voy a hablar de, seguramente ya la habréis deducido, ya habréis adivinado cuál es, The Legend de 1985, del director Ridley Scott, y protagonizada por Tom Cruise, por Mia Sara y por Tim Curry, un Tim Curry que prácticamente está irreconocible en esta película. Legend es el clásico y típico pues cuento de hadas, que se puede decir que es un cuento de hadas en el más amplio sentido de la palabra, ya que si en los grandes cuentos de hadas tenemos argumentalmente el enfrentamiento entre el bien y el mal, Legend es realmente eso, un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La crítica, pues prácticamente destrozó a esta película en su día, la maltrató, como 3 años antes lo había hecho con Blade Runner. La verdad es que la crítica, pues en ese sentido, ha tenido pues un ojo clínico bastante defectuoso, por así decirlo, porque luego además estas películas se han ido convirtiendo con el tiempo en películas de culto. Blade Runner hoy en día es una de las películas más importantes dentro del género de la ciencia ficción, y Legend se ha convertido en una película de culto. Pero en este Blu-ray que yo tengo aquí en la mano, vienen dos versiones diferentes. Y es que la historia del rodaje de Legend, la verdad es que fue bastante tumultuosa. Que el rodaje de una película sea tumultuoso, que sea difícil, que sea un auténtico campo de batalla, no significa necesariamente que el producto que vaya a salir posteriormente sea de una mala calidad. El rodaje, por ejemplo, de una película como Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, fue uno de los rodajes más complicados de la historia del cine, que se prolongó también durante bastantes años, pero que dio lugar a la que es posiblemente la mejor película bélica de toda la historia del séptimo arte. Pero hay otros rodajes que se complican bastante y que muchas veces, pues, la visión que tiene el director de esta película es muchas veces amputada en la sala de montaje por unos productores que no tienen la visión y que no comprenden realmente lo que el director quiere dar a entender con esta película. Y Legend es un claro ejemplo de ello.
Muchos de los problemas que ha tenido Ridley Scott a lo largo de su carrera por ser un director eminentemente visual, es decir, un director que narra creando imágenes, porque no lo olvidemos que Ridley Scott es el director visual contemporáneo por excelencia, desde 1977, que hizo Los Duelistas, hasta la actualidad, en una película que creo que ya hay un tráiler que está rondando por internet, protagonizada por Ben Affleck, y creo recordar que por Matt Damon, que seguramente será también otra gran maravilla visual. Es un director que filma, es decir, que narra sus películas creando imágenes. ¿Qué significa esto? Significa que como los grandes directores de antaño, como por ejemplo en el cine mudo, como Friedrich Wilhelm Murnau, o como, digamos, más clásicos como John Ford, como Cecil B. DeMille, como Howard Hawks o como Alfred Hitchcock, es un director que narra creando imágenes. Películas como Alien, el octavo pasajero, o como Blade Runner, o como Gladiator, el reino de los cielos, Black Hawk derribado, son grandes ejemplos de cómo Ridley Scott entiende el séptimo arte. Ridley Scott es un director que entiende el cine en el que el guión se tiene que adaptar, digamos, a las imágenes que él crea. Es decir, es un director que narra creando imágenes y que prácticamente una película suya en la que la veamos sin el sonido nos podremos enterar perfectamente del argumento y nos podemos hacer una idea de lo que es el argumento y de lo que va ocurriendo porque narra creando imágenes. Es un director que no solo tiene una fotografía excepcional, todas sus películas, sino que esa fotografía, esos personajes que están dentro del encuadre, la utilización del sonido y de la banda sonora ya dice algo. Es decir, ya nos proporciona una determinada información. Ridley Scott en ese sentido no es un director convencional, es un director eminentemente visual, que narra creando imágenes espectaculares, más o menos espectaculares, pero siempre con una gran carga de información. Y ese es uno de los grandes problemas que se transforma, además, es, por así decirlo, su mayor virtud, pero también es su mayor problema. Es su mayor virtud porque si el cine es evidentemente imágenes, Ridley Scott lo que hace es muchas veces dejar de lado un poco lo que es el guión y adaptarlo a lo que son la creación de imágenes por sí solo. Durante el rodaje, por ejemplo, de Alien, el octavo pasajero, lo que hizo Sigourney Weaver es quejarse a los productores porque decía que Ridley Scott solo se preocupaba por la fotografía, por la iluminación y por los efectos especiales. Pero claro, es que la manera que tiene de rodar Ridley Scott no es una manera de rodar convencional, sino que narra haciendo que una imagen nos cuente ya de por sí una historia. Esto es lo que ocurrió muchas veces con Legend y también con muchas de sus otras películas que han necesitado posteriormente de montajes de lo que se llama montaje del director para que podamos nosotros los espectadores entender la película en toda su magnitud. En El Reino de los Cielos, película que duró en el cine 2 horas y cuarto, la versión de 3 horas que yo aquí comenté en el canal, es una película que ya, digamos que se puede considerar una obra de arte completa. Porque claro, todo lo que es el cuadro fílmico que Ridley Scott nos regaló en esta película, pues digamos que ya es un todo indisoluble. Es como si a una obra de arte, como si a un cuadro, la vamos quitando trocitos, que sería un símil en comparación con lo que hacen los productores en la sala de montaje con las películas de Ridley Scott. ¿Cuántos montajes, por ejemplo, de Blade Runner hemos tenido? Muchísimos. Por ejemplo, la voz en off de la película tal y como se estrenó en los cines, se le obligaron los productores a ponerla a Ridley Scott, que es la voz en off de Harrison Ford. Pero en el montaje, en uno de los muchos montajes que ha tenido la película de Blade Runner, y la versión que tengo yo en Blu-ray, que es el montaje definitivo, no existe la voz en off de Harrison Ford, porque no es necesaria para entender lo que es el contexto de la película. Y exactamente lo mismo le ocurrió a Legend en 1982 hasta que se estrenó en 1985. Fue una película que costó 30 millones de dólares, que se filmó única y exclusivamente en estudios, pero que tuvo unos problemas de filmación realmente importantes, que lo que es el final de la película, en esos últimos, digamos, en esos 95 minutos definitivos, dieron como resultado una película bastante irregular. Pero la versión que tengo yo aquí, además de la de 95 minutos, viene como extra la versión que en los años 90 Ridley Scott montó, recuperando media hora del metraje original,
porque originalmente Legend iba a durar prácticamente 2 horas y media. A mí me gustaría haber visto o ver algún día el montaje total de 2 horas y media de Legend. Yo creo que tendría que ser una experiencia absolutamente magnífica. Si ya la película de Ridley Scott, la de 95 minutos, la versión que vimos en los cines, ya tenía una carga audiovisual realmente extraordinaria, os podéis imaginar ya el grado de pulimento que tiene una versión ya de casi cercana a las 2 horas, que se va acercando mucho más a la versión que tenía Ridley Scott en la cabeza realmente. Legend es en sí un cuento de hadas, pero es un cuento de hadas muy tenebrista y muy macabro. Lo que no supo ver la crítica, o lo que no quiso ver la crítica, es que una película de fantasía no tiene que ser necesariamente para niños. Es más, Legend no es exclusivamente una película que esté dirigida para un público infantil y juvenil, sino que es una película que además tiene una gran carga de tenebrismo, tiene una gran carga incluso de secuencias que en muchos momentos nos apelan al mejor cine de terror, y debido a su carga visual, en lo que se refiere a claroscuros, en lo que se refiere a lo que es la dirección artística, el diseño de producción, la puesta en escena y el tono, parece más una película de adultos. Entonces, cuando los productores vieron el producto final realmente que había filmado Ridley Scott, se preguntaron a quién podía ir dirigida esta película. ¿A chavales, a niños? Pues no, porque tenía un punto de vista tenebrista. Y en ese caso, por ejemplo, el maquillaje que luce Tim Curry, que es el personaje de Darkness, el señor de las tinieblas de este mundo imaginario, que ahora comentaremos el argumento un poquito en profundidad. Evidentemente, pues yo, por ejemplo, cuando la vi, tendría yo, adolescente, pues tendría a lo mejor unos 14, 15 años, me impactó bastante. Pero claro, si tú ves, evidentemente, ese gigantesco demonio con un maquillaje absolutamente extraordinario, no es una película además con aquellos colmillos y con aquellos ojos amarillos que luce Tim Curry y con esa voz tan cavernosa que tiene, evidentemente no es la típica película de fantasía que pueda asemejarse a Willow o a Dentro del laberinto, que tienen un tono mucho más amable. Es decir, Legend es una película de fantasía que tiene un tono mucho más negativo y más tenebrista en su propuesta. Y ese tono tenebrista, evidentemente, podría ir ligado a un público ya no juvenil ni infantil, sino un público, digamos, más adulto. Pero un público adulto que pudiera ver una película de fantasía, de cuento de hadas, pues ¿por qué no? Pero los productores, en esa escasa visión que muchas veces tienen, y que Ridley Scott, por eso es un director bastante incomprendido, mutilaron la película de una manera realmente atroz. De las 2 horas y media que duraba el metraje original, lo dejaron en poco más de hora y media. La banda sonora de Jerry Goldsmith, que es una de las bandas sonoras, una de las partituras más hermosas que compuso uno de los grandes genios de lo que son las bandas sonoras en la historia del cine, fue también parcialmente sustituida por una banda tecnopop que se llamaba, si mal no recuerdo, Tangerine Dreams o algo así, en el que incluso creo recordar que intervino hasta Brian Ferry. Pero imaginaos una banda sonora de estilo pop en una película de fantasía. O sea, es que eso no pega ni con cola. Es decir, es completamente anacrónico y absolutamente... o sea, no tiene el tono de lo que se tiene que entender como un cuento de hadas, con una banda sonora pop. Es realmente absurdo. Pues aún así los productores la metieron. Y entonces hubo 2 versiones. Una versión de 95 minutos y una versión que fue la que vimos en los cines, y posteriormente una versión que montó Ridley Scott en los 90, que es la que viene de extra aquí, y es la versión que voy a comentar. La versión de 2 horas, la de 113 minutos, que es una versión que realmente es extraordinaria, y que además no tiene ese final feliz de cuento de hadas que tiene la versión de 95 minutos. Esta versión es más lúgubre, más tenebrista, penetra mucho más en la psique de los personajes y evidentemente nos ofrece mucho más espectáculo audiovisual del que ya tenía de por sí la versión de 95 minutos. Que evidentemente en esos 95 minutos nos damos cuenta de la perfección visual que llevó Ridley Scott a lo que era su película de fantasía, que ya digo estuvo rodeada de gran polémica porque además la película se rodó a lo largo de casi 3 años,
porque es que los decorados estuvieron, si mal no recuerdo, sufrieron una serie de incendios que evidentemente Ridley Scott tuvo que volver a remontar y volver a reconstruir para poder seguir filmando su película. Mia Sara empezó el rodaje teniendo 16 años, si mal no recuerdo, y terminó el rodaje teniendo 18, casi para 19 años. Lo que pasa es que, claro, Mia Sara tenía un rostro muy juvenil y evidentemente pues prácticamente ni se le nota. Y Tom Cruise, pues como ha tenido casi el mismo rostro toda su vida, porque hasta bien entrados ya los 40 y largos años, siempre ha tenido la misma cara de chaval, y en el 85 se puede decir que prácticamente estaba casi como comenzando su carrera cinematográfica, pues no se le nota en absoluto lo que es el paso de los años, para nada. La película contó, además, con un equipo artístico y técnico de primerísima categoría. Ya no solo Ridley Scott en lo que es la dirección, sino que en esa fotografía absolutamente maravillosa que tenemos, porque hay que decirlo desde un primer momento de que Legend es una obra maestra visual, porque todos los planos que tiene, todos los encuadres, son absolutamente extraordinarios. Tienen un grado de cromatismo, un colorido y una fisicidad realmente extraordinarios. Es decir, hoy cuando vemos muchas de las películas de fantasía que tienen esos decorados también, muchos de ellos evidentemente construidos de manera física, pero que tienen unos fondos que son digitales, no tiene absolutamente nada que ver con la fisicidad palpable que tiene la película de Ridley Scott. Al estar filmada enteramente en estudios, Alex Thompson pudo contar con una iluminación, con unos contrastes de luz y además con una, como diría yo, con un colorido que te mete dentro de lo que es el cuento en sí mismo y no te suelta. Y además todo ello acompañado en la versión de 2 horas que estoy comentando, con prácticamente la banda sonora de Jerry Goldsmith íntegra. Eso significa un espectáculo audiovisual de primerísima categoría. Ahora, eso sí, la versión esta de 2 horas que viene en el Blu-ray viene en versión original subtitulada. Yo, es que siempre he sido además un defensor de lo que es el doblaje en las películas, tengo que deciros que veáis esta película, si podéis conseguir este Blu-ray, que viene la versión de 2 horas, la veáis en versión original. Bueno, es que viene en versión original, pero la versión original aquí gana muchísimos más enteros, ya que la voz, por ejemplo, de Tim Curry, la del demonio Darknex, el señor del mal de este mundo de fantasía, es realmente tenebrista, cavernosa. Parece que viene como de un inframundo, parece que su voz viene del mismísimo infierno, y es bastante más potente y más sonora en lo que se refiere a la versión que viene doblada, que ha quedado un tanto descafeinada. Es decir, la versión original de lo que es esta película, en versión original de lo que es el idioma, gana muchísimo más en lo que la versión en castellano se refiere. Y eso que yo soy un defensor de las versiones dobladas, porque hay voces de los actores de doblaje españoles que son absolutamente maravillosas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ramón Langa, que es el que dobla a Bruce Willis de toda la vida. Tuvimos a Constantino Romero, que doblaba al Terminator, al Arnold Schwarzenegger de Terminator, a Clint Eastwood, que tenía una voz extraordinaria y fantástica, a Ricardo Solans, que es el que dobla a Sylvester Stallone, Al Pacino, a Robert De Niro. Es decir, hemos tenido unas voces y tenemos unas voces de doblaje absolutamente magistrales. Pero en este caso recomiendo la versión original, porque la voz de Tim Curry es absolutamente, digamos, terrorífica de ver. Y claro, ese grado, digamos, ese tono de tenebrismo, para los niños, para los más pequeños, a lo mejor les podía llegar a asustar hasta cierto punto. Porque la película tiene un punto de fantasía muy infantil, pero también tiene un punto, digamos, en el que el tono de la película va cambiando y vemos un tono muy tenebrista, casi de película de terror. Y claro, por eso evidentemente a lo mejor los productores quisieron meter mano a la película, para intentar, digamos, descargarla, a lo mejor, de elementos terroríficos. Por ejemplo, en el guión original, Ridley Scott tenía pensado incluso una secuencia de relaciones íntimas entre Darkness, entre lo que es el demonio de esta película, y el personaje de Mia Sara, que también tiene una especie como de lado oscuro, que es una especie de espíritu que se apodera de ella. Ahora, cuando hablaremos del argumento, que es realmente fascinante también, sencillo pero muy bien trabajado,
es una secuencia absolutamente extraordinaria y su planificación es maravillosa. Es decir, Ridley Scott, en lo que se refiere a calidad de lo que es la imagen, se puede decir que puso toda la carne en el asador. Como director de fotografía tuvimos a Alex Thompson. Alex Thompson fue el director de fotografía, o sería, durante la década de los 80 fue el director de fotografía de otra obra, gran obra maestra visual del cine de fantasía, pero en este caso más del cine de aventuras, que fue Excalibur de John Boorman. Pero es que luego en los años 90 fue el director de fotografía de Alien 3, aquella película de David Fincher, tan fallida, evidentemente también porque fue su ópera prima y los productores volvieron a hacerle la vida imposible. La verdad es que David Fincher no tuvo gran suerte en su primera película. Y también del Hamlet de Kenneth Branagh, con unos encuadres oblicuos, horizontales y con una verticalidad de todo lo que son los decorados absolutamente primorosa. Pero es que yo creo que el trabajo que hizo Alex Thompson como director de fotografía en Legend es su obra maestra. Es decir, todo lo que son los encuadres nos sumergen en un mundo de fantasía que está muy alejado de los clásicos, evidentemente, o de películas clásicas o de culto de los 80, como yo os digo, como La Princesa Prometida, como Willow o como Dentro del Laberinto, que visualmente, comparadas con Legend, tienen una fotografía mucho más sencilla y más convencional. Pero la diferencia está en que Ridley Scott es un director británico, y al ser británico, tiene la costumbre de recargar mucho las imágenes, pero esas imágenes tan recargadas, todo lo que son las secuencias, por ejemplo, en los bosques, cuando el bosque está, digamos, en la época del bien, cuando luego pasa a estar nevado, y luego incluso en el interior de la fortaleza del personaje de Tim Curry, del demonio Darnex, que son una absoluta maravilla de decorados. Y la iluminación es extraordinaria desde cualquier punto de vista que podamos verla. Es decir, argumentalmente, y ya vamos a ir pasando más o menos un poquito de lo que va la película, nos situamos en un mundo evidentemente imaginario, en el que una princesa de cuento de hadas, interpretada por Mia Sara, llamada la princesa Lily, tiene la costumbre pues de visitar los bosques alrededor del castillo de su familia, que es que esos bosques que están filmados, además en interiores, en los estudios Pinewood, en Londres, son absolutamente pues un alarde de fisicidad increíble. Es decir, es un bosque que no parece realmente un estudio. Parece como si Ridley Scott se hubiera trasladado a un mundo realmente imaginario, a un mundo de fantasía, y hubiese puesto la cámara y hubiera filmado ahí. Hay algunos planos en los que, por ejemplo, se llega a lo que es la primavera y el polen prácticamente invade toda la pantalla. Las plantas están en un primer, en un segundo, en un tercer plano. Los árboles, como de película de fantasía, pues prácticamente se entremezclan y se echan encima como del personaje de Mia Sara, para todo crear un entorno realmente mucho más claustrofóbico, pero a la vez fantasioso. Hay muchas secuencias en el que, por ejemplo, la cámara va penetrando dentro del bosque y la cámara va como despejando las ramas de los árboles, en unos parajes absolutamente idílicos, como de cuento de hadas, y nunca mejor dicho. Es decir, son unos parajes en los que hay cascadas, lagos, en los que hay valles, en los que hay una espesa arboleda, arbustos, plantas de todos los colores, con una colorimetría absolutamente extraordinaria. El uso del color es magistral. En Blu-ray se ve con una definición absolutamente increíble. Y sobre todo los contrastes lumínicos tan evidentemente tan deudores del cine británico. Es decir, esos contrastes lumínicos que solo el director de Blade Runner y de Alien ya había utilizado en sus trabajos anteriores, pero todo eso llevado al mundo de la fantasía nos da una ambientación audiovisual, sobre todo visual, absolutamente extraordinaria. Si Alien y Blade Runner se habían destacado visualmente por todos esos juegos de luces tenebristas, por ejemplo en Alien, cuando por ejemplo Deckard llega evidentemente a la casa de J.F. Sebastian y todo lo que ocurre posteriormente, y que todo está iluminado con juegos de luces, con haces de luces, con unos grandes contrastes entre luz y sombras, pues todo eso también lo tenemos en Legend. Pero claro, toda esa iluminación aplicada a un cuento de hadas, visualmente hablando, nos encontramos ante lo que yo diría la película de fantasía visualmente definitiva. Es decir, es un auténtico alarde,
un auténtico, por así decirlo, orgasmo visual ver esta película. Sobre todo a lo que el apartado visual se refiere. La fotografía es absolutamente brillante. Los decorados del interior de Darkness, del personaje de Tim Curry, todos, por ejemplo, a base de columnas salomónicas, todas con elementos retorcidos, con figuras también como muy salidas, como si fuera de la novela de la Divina Comedia de Dante, es decir, todas con formas retorcidas, con personajes con formas demoníacas. Son todo un alarde de imagen absolutamente primoroso. Todo eso con la luz, invadido por la luz de Ridley Scott, son absolutamente brillantes. Hay un personaje que también es un hada en la película y que cuando aparece todo llena la pantalla como de, ¿cómo os diría yo? Como ese polvo de hadas que vimos en la película de Peter Pan que soltaba campanilla. Pues ese polvo de hadas inunda la pantalla haciendo que brille de una manera esplendorosa. Es decir, Leyen es un espectáculo visual desde el primer hasta el último fotograma. Y la versión en 2 horas que yo tengo en este Blu-ray es que para ver una película es para verla una y otra vez y deleitarse en cada plano, en cada fotografía, en cada momento, porque todo tiene una calidad visual absolutamente extraordinaria. Si hablamos luego también de calidad musical, está luego Jerry Goldsmith, pero luego seguiremos hablando. Ahondando, ya os digo, en el argumento, pues Mia Sara, el personaje de la princesa Lily, pues es primavera, va paseando por los bosques y tiene un amigo del que está enamorada que se llama Jack, que es una especie, como diría yo, como un personaje que se asemeja un tanto a Peter Pan. Es decir, el personaje de Tom Cruise, que interpreta a Tom Cruise, es un personaje pues que seguirá en esta película el clásico y típico camino del héroe. Es decir, que será como un elegido para recuperar una serie de elementos en el que transportarán o que transformarán el mundo de las tinieblas en el mundo de la luz. Pasaremos del mundo de la luz al mundo de las tinieblas en una serie de acontecimientos que ocurrirán a lo largo de la película. Luego tenemos también la presencia, como en toda gran película que se precie de fantasía, de una serie de personajes mitológicos. Un elfo, enanos también, hadas y sobre todo unicornios, que van a ser realmente los animales que son el motor narrativo de esta película, ya que los unicornios son los que dividen, por así decirlo, con su existencia, lo que es el mundo del bien y del mal, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Y mientras esos unicornios continúen vivos, el mundo de las tinieblas se puede decir que, de alguna manera, continuará sin poder. Pero si esos unicornios mueren, el mundo de las tinieblas pues quedará, ese reino de fantástico que crea Ridley Scott, quedará sumido en las tinieblas. El personaje de Jack cometerá, digamos, una pequeña insensatez como criatura del bosque que es, aunque es un humano, yo la veo en esta película como una criatura del bosque más, porque vive en el bosque de este reino. Y entonces le lleva al personaje de la princesa Lily, a Mia Sara, le lleva a ver los unicornios, porque le tiene que guardar un secreto, pero también él está enamorado de la princesa. Es decir, que tanto este personaje al estilo Peter Pan como la princesa, digamos que están enamorados el uno del otro. Hay una secuencia en la que Mia Sara se quita un anillo, lo lanza a un estanque y dice: el que coja ese anillo se casará conmigo. Y evidentemente el personaje de Jack, Tom Cruise, se lanzará directamente a un lago con una cascada en una secuencia absolutamente bucólica y como muy pastoral. Se meterá dentro de las aguas e intentará recuperar ese anillo, que al principio de esta versión no podrá conseguirlo. Pero evidentemente él sigue enamorado de la princesa Lily, a la que llevará a ver los unicornios. Pero he aquí que la princesa Lily, que es muy amiga de todo lo que es el bosque, pero no de sus criaturas, porque las criaturas del bosque tienen como una especial aversión a los humanos, en este caso no al personaje de Jack, pero sí a los que ya no viven en el bosque, pues evidentemente, pues estos personajes lo que ocurrirá es que estarán en contra de que cualquier persona pueda ver a los unicornios. Es decir, que los unicornios son como unos personajes o como unos animales sagrados en este reino. Y su cuerno, el cuerno que tienen en la cabeza, es un elemento primordial para la existencia y para el equilibrio en este reino entre el bien y el mal. En el momento en el que los unicornios mueran o desaparezcan, las tinieblas se apoderarán del mundo. Pero si los unicornios siguen vivos, el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal estará, digamos,
valga la redundancia, muy equilibrado y por lo tanto no habrá peligro para las criaturas del bosque. Pero claro, en el momento en el que Miyasara, que además le gusta mucho cantar a la princesa Lily, se va acercando a uno de estos unicornios, uno de los trasgos, por así decirlo, de los goblins, de los trasgos, de los duendes negros malvados, que están al servicio de Darkness, del diablo que interpreta a Tim Curry, lo que hacen es lanzarle un dardo a uno de los dos unicornios, a una pareja de unicornios, adormecerlo y cortarle un cuerno. Por lo tanto, el reino de las tinieblas y el reino de la luz perderá parte de su equilibrio y entonces inundará, por así decirlo, de nieve y de noche, pues todo ese mundo, digamos, tan idílico que al principio se nos había propuesto, en el que todo era luz, todo era belleza, todo era naturaleza, todo era fantástico, con unos personajes míticos. Pues aquí, evidentemente, ese mundo se transformará. Ese mundo se transformará en un mundo frío, lleno de nieve, lleno de hielo, de noche constantemente, porque evidentemente el cuerno del unicornio, al ser el motor narrativo y al que divide, evidentemente, las fuerzas del bien y del mal, al ser uno de los unicornios muertos, por así decirlo, o al ser uno de los unicornios haberle cortado lo que es el cuerno, evidentemente ese equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, quedará totalmente desequilibrado. Y las tinieblas empezarán a ganar poder. Y por lo tanto ganará poder el personaje de Darkness, el diablo interpretado por Tim Curry. Al principio de la película, la presentación de los personajes, tengo que decir que en esta película es realmente notable. Es decir, el personaje de Jack se nos presenta como un humano, pero como yo os digo, como una criatura realmente del bosque. Es decir, él vive y anda no precisamente muchas veces como un humano. Si os dais cuenta, prácticamente en muchas de las secuencias, él está como agachado o como sentado, prácticamente como de rodillas. Es decir, es una especie como de persona que se ha criado, de humano que se ha criado en el bosque y que tiene cierto aire animalesco en su comportamiento. Sobre todo, por ejemplo, en la manera en la que se mueve de una manera un tanto brusca y sobre todo en la manera en la que está sentado. Y que solo al final de la película veremos que se yergue sobre sí mismo y que va andando pues más como un humano. Pero si os dais cuenta, su presentación es que él está pues prácticamente arrodillado. Arrodillado pues con los pies, o sea, lo que es los pies, las plantas de los pies puestas en el suelo, pero con las rodillas flexionadas. Es decir, es una especie como de un humano, pero con pequeños rasgos animalescos, como si perteneciera a una raza especial de humanos criados en el bosque. Todo ello, evidentemente, pertenece a ese mundo de fantasía que Ridley Scott había creado. Y claro, evidentemente, después de todo esto, después de que los duendes malvados, por culpa de Miyasara, por haber distraído a uno de los unicornios, le hayan cortado el cuerno a uno de los unicornios precisamente, pues el mundo de las tinieblas empezará a tomar forma y todo lo invadirá la nieve. Y aquí es cuando también la fotografía de Alex Thompson pues también cobra un protagonismo impresionante, porque todo lo que era idílico, verde y paisajístico, pastoral, se transforma todo en un mundo de hielo, en un mundo de nieve, en el que también la luz, los contrastes, el brillo de la nieve, del hielo, está absolutamente conseguido. Sobre todo cuando los personajes, cuando el personaje de Tom Cruise de Jack, junto con un elfo y con dos enanos, que son los que les cuentan, que son los personajes del bosque, que ayudarán a los protagonistas a recuperar ese equilibrio, llegan a la fortaleza de Darkness. Es decir, a la fortaleza del diablo que interpreta Tim Curry. Pero antes tengo que deciros que en esta película aparece un actor interpretando un elfo que en esta película tenía nada más y nada menos que 16 años también, pero que parece un niño. Os estoy hablando del actor David Bennett, que a la edad de 12 años y en 1979 protagonizó una película del alemán Volker Schlöndorff llamada El tambor de hojalata, que es la historia de un niño que le gusta mucho tocar en tambor, que cuando le compran un tambor, él en la película decide no crecer. Pero su mente sí que sigue creciendo. Y él se hace, evidentemente, pues prácticamente un adulto. Pero él sigue teniendo, está dentro como del cuerpo de un niño. Y al final de la película, pues él decide dejar atrás
todo lo que es la infancia y convertirse en un adulto. Esa película ganó la Palma de Oro en Cannes en 1979 junto con Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Es decir, en aquel año, en el 79, dos películas se llevaron ex saqueo la Palma de Oro en Cannes, que fueron El tambor de hojalata de Volker Schlöndorff con David Bennett, que es el personaje que hace aquí de elfo, y Apocalypse Now de Coppola. Pues David Bennett, que hace aquí de elfo, evidentemente no sabe cómo su mundo se ha vuelto evidentemente todo lleno de nieve. Y cuando le pregunta a Jack qué es lo que ha ocurrido, Jack le dice, pues es que fui a que la princesa Lily viese a los unicornios. Y claro, cuando los elfos y los enanos del bosque se enteran, incluso pretenden matarle. Y le dicen, si eres capaz de sortear o de adivinar un acertijo, te dejamos con vida. O sea, fijaos que es un cuento de hadas, pero que un elfo, que aparentemente es una criatura del bosque, como los enanos, que son, ya os digo, aparentemente inofensivos, pues son capaces de matar a otra criatura del bosque en una película que está hecha para niños. Por lo tanto, tiene elementos, digamos, un tanto tenebristas. Además, la presentación del personaje de David Bennett no puede ser más magistral, ya que él toca pues un instrumento, una especie de violín, y como los elfos del Señor de los Anillos, pues tiene una cierta elegancia en su mirada, en sus movimientos, pero cuando se enfada, hay un primer plano que cuando le dice Jack que todo ha sido por culpa de él y por culpa de la princesa Lily, que ha sido atrapado el unicornio y cortado por parte de los goblins, por parte de los tazos malvados de Darkness, lo que es su cuerno, hay un primer plano de los ojos de David Bennett que prácticamente le taladran y le traspasan con la vista al personaje de Jack, al personaje de Tom Cruise. Y esa, todo lo que es la planificación de lo que es la presentación del personaje es muy bucólica, porque es un elfo que tiene unas formas como muy elegantes, pero a la vez se va moviendo como al ritmo de la música, que él mismo compone y que él mismo toca, pero que tiene además un lado oscuro. Ese lado oscuro que cuando le dice Tom Cruise que todo ha sido por culpa de la princesa Lily, le dice ese personaje que aparentemente es tan bucólico y tan pastoral que será capaz de matar a una criatura del bosque, que es Jack, que es otra criatura prácticamente del bosque, aunque sea un ser humano, será capaz de matarle realmente si su reino se ve amenazado por culpa de los humanos. Por lo tanto, no estamos hablando, evidentemente, de un cuento de hadas al uso. Estamos hablando de un cuento de hadas que también tiene elementos muy tenebristas. De ahí que, evidentemente, se salga de la norma de lo que es el clasicismo de los cuentos de hadas y Ridley Scott le quisiera dar un toque de terror, de misterio y tenebrista hasta cierto punto. Ese toque de terror y de tenebrismo que ya está y que alcanza su máxima cumbre en lo que son las secuencias dentro de lo que es la casa, lo que es, mejor dicho, el castillo de Darkness, digo yo la casa. El castillo de Darkness, que además se alza sobre una especie como de pantano misterioso donde una serie de criaturas también viven. Cuando Tom Cruise está a punto de pasar por una especie como de... para pasar a lo que es el castillo de Darkness, por una especie de puente muy quebradizo de madera, aparecerá y surgirá de lo que es el lago un personaje altamente repulsivo, una especie de demonio que se come además a los humanos, se come a la gente, se come a todo tipo de criaturas, que es, digamos, una especie como de mujer, pero no es una mujer, digamos, común y corriente, sino que es una especie como de bruja, de extraña, no voy a decir belleza por evidentemente el maquillaje que tiene Rob Bottin, otro de los grandes especialistas en esta película, que ahora os hablaré de él, pero que evidentemente tratará de comerse, de matar al personaje de Jack. Y Jack muy inteligentemente le dice, oh, qué gran belleza tiene usted y todo eso, y le dice, este ser tan extraño, tan antropomorfo, tan repulsivo realmente, si habéis visto la película, este ser, esta criatura del pantano, que es una criatura femenina, le dice, si en realidad tu sabor, el sabor de tu carne, es tan dulce como tus palabras, tienes que estar riquísimo y muy bueno, porque pretende comérselo realmente. Es decir, es otro elemento tenebrista. Es decir, aquí es como si, digamos, también Ridley Scott, dentro del guión de la película, aprovechase
rasgos de lo que son los cuentos de Jacques Perrault, por ejemplo, el de Caperucita Roja, en el que el lobo evidentemente se come a Caperucita y a su a Caperucita y a su abuela. Pero claro, evidentemente, pues Ridley Scott quería darle ese tono tenebrista. Y luego tenemos todo lo que es la ambientación y todo lo que son los acontecimientos que hay dentro de lo que es la fortaleza del personaje de Tim Curry. El personaje de Tim Curry en esta película está extraordinariamente interpretado. Tim Curry siempre ha sido un actor que para mí ha estado bastante infravalorado por parte de Hollywood y también por parte de la crítica. Fue el protagonista de una película de culto musical de 1975, si mal no recuerdo, que es llamada The Rocky Horror Picture Show, en el que hace de protagonista de este musical muy vanguardista, muy extravagante, pero en un papel que para los años, digamos, sí, vamos a decirlo, para los años 70 es muy vanguardista. Es una película que ya os comentaré porque es un musical pero digamos muy especial, que tiene elementos sensuales, que tiene elementos de travestismo, que tiene elementos terroríficos, es decir, es una película bastante especial en ese sentido, de Rocky Horror Picture Show, pero es una película del todo fascinante, es uno de los grandes clásicos de culto del género musical. Pues aquí Tim Curry, la verdad es que hace un papel realmente extraordinario. Todo lo que son las miradas, la manera en que tiene de, por ejemplo, de manejar las manos, las garras, debajo de un maquillaje que le hace completamente irreconocible. Es decir, tú ves la película y tú no dices que ese demonio gigantesco es el actor Tim Curry. O sea, te lo crees porque lo ponen los títulos de crédito, pero yo cuando vi la película, cuando me enteré de que el demonio era Tim Curry, yo digo, es que no puede ser. Lo que pasa es que, claro, tenía de encima unas capas de maquillaje que a este señor le tiraban, pues evidentemente todos los días, horas y horas de maquillaje para poder, pues digamos, interpretar a este demonio gigantesco con unos cuernos enormes, además con una piel toda enrojecida, con unos colmillos como si fuera un vampiro, con unos ojos como si fuera de un gato, con un amarillo muy brillante, y además como si fuera un auténtico demonio, es decir, como si fuera el mismísimo Satanás, como si fuera el mismísimo Belcebú. Es decir, de cintura para abajo es realmente el macho cabrío. Es decir, de cintura para abajo tienes los pies de una cabra, con las pezuñas, como si fuera la criatura del día de la bestia. Es decir, un demonio enteramente. Y además es que, argumentalmente, yo interpreto de que este demonio, en la versión, además de 2 horas, está apelando constantemente a un padre. Siempre dice, padre, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Padre, guíame en tus pasos. Padre, perdóname. Yo interpreto en esta película que el personaje de Tim Curry es como si fuera el ángel caído, como si fuera realmente el demonio, Satanás en persona. Porque es que todos los rasgos que tienen, todo lo que son esos gigantescos cuernos, el color rojizo, y además que sufre realmente por tener un deseo, por tener un anhelo, porque también él está enamorado de la princesa Lily, a la cual capturan los trasgos, siente como una especie de deseo, siente como una especie de tentación. Es decir, la princesa, Mia Sara, la princesa Lily, para Tim Curry representa el deseo carnal. He ahí, evidentemente, de que en el guión original hubiese una secuencia que realmente tuviesen relaciones íntimas tanto el demonio como ella. O sea, hubiera sido realmente un impacto visual ver en una película pues semejantes secuencias. O sea, que iba a ser una película que si hubiese incorporado esta secuencia hubiera sido inmediatamente para mayores de 18 años, ya no solo por el tono tenebrista, sino por las secuencias evidentemente de adulto. Pero claro, este demonio está continuamente apelando a ese padre que le va diciendo, padre, perdóname por esto, padre, lo otro. Es como si fuese el ángel caído del Antiguo Testamento. Ese ángel que realmente pues ha desobedecido las órdenes de Dios y que le ha condenado al inframundo. Es más, cuando el personaje, por ejemplo, de Mia Sara ya está dentro de lo que es el castillo, el personaje de Mia Sara es tentado, porque el padre, por así decirlo, del personaje del Tim Curry del demonio, hay una voz, digamos, muy fantasmal, muy espectral, que le dice, gánatela, en el sentido de que la tienes que seducir. Le dice, sedúcela. En la versión original en el inglés es con una voz muy espectral,
que en la voz en castellano, en la versión en castellano, no se ha focalizado todo esto desde el punto de vista más misterioso, por así decirlo, sino que en la versión original se oyen como susurros, como si fueran de espectros, dentro de la fortaleza del castillo de Darkness. Y le dice constantemente una voz a la que la princesa Lily está muy asustada, está aterrorizada. Le oye decir constantemente, gánatela, sedúcela. Y entonces se produce una de las secuencias más inolvidables de lo que es dentro del género del cine de fantasía. Y es que aparece una especie como de espíritu, un espíritu que va vestido completamente de negro, con un traje que se supone que es un traje nupcial, con una gran orla de color negro, y que empieza a bailar una danza como una danza de la muerte, una danza pero que es una especie como de baile tenebrista. Y entonces, ese baile tenebrista con esa música, con esa banda sonora de Jerry Goldsmith, lo que hace es como embelesar a la princesa Lily, despertando en la princesa Lily, evidentemente, también un poco el rasgo tenebrista que toda princesa puede llegar a tener en los cuentos de hadas. Y entonces la princesa empieza a bailar con ese espíritu, con ese ángel, o más por así decirlo, con ese traje completamente de negro, pero que tiene una faz que nosotros no podemos ver. Es como una especie de espectro que estuviera vestido con un traje absolutamente negro, que se supone que es un traje nupcial. Y empiezan a bailar una danza macabra alrededor de una mesa y alrededor de todas las columnas, de toda la columnata, de todo lo que es el salón del castillo de Darkness. Una secuencia absolutamente inolvidable. Empiezan a bailar y llega un momento que tanto ese espíritu como la princesa Lily se funden en uno. Se funden en uno y entonces la princesa Lily aparece en una planificación extraordinaria, donde aquí a Ridley Scott hay que darle un sobresaliente, no un sobresaliente, una matrícula de honor, en el que hay un juego de luz, en el que Mia Sara se da la vuelta, ya transformada, con una faz completamente pálida, pero con unos ojos negros, y que lanza una mirada como entre de deseo, de lujuria, porque ese lado oscuro que está interpretado por ese espíritu se ha apoderado de ella. Ese plano es absolutamente magistral, porque Ridley Scott utiliza la luz solo para iluminar los ojos de Mia Sara, y los utiliza para iluminarlos para dar protagonismo, digamos, a una mirada que se fundirá en un espejo. Y en ese espejo saldrá en ese momento el personaje de Darkness. Ahí es donde se nos presentará realmente y donde podremos verlo en toda su plenitud. Y ella, al verle en toda su magnificencia, porque es un demonio gigantesco de una estatura tremenda, con unos cuernos realmente enormes, con unos colmillos como si fuera un vampiro, la presentación está realizada en 3 planos que son: primer plano de las manos de Darkness, completamente rojas, pero con unas uñas negras larguísimas, como si de un Nosferatu se tratara, con una pezuña, ya os digo, de macho cabrío, como si fuera el auténtico demonio, pisando fuera del espejo con un sonido que hace cloc, es decir, un sonido que retumba a través de todo lo que es el salón, y luego seguido de un plano en contrapicado del rostro que se aproxima a la princesa Lily, ya con su traje negro, que se ha quedado completamente extasiada al ver a ese gigantesco demonio. Y entonces ella se cae prácticamente al suelo y él, a cámara lenta, y aquí muy bien utilizada la cámara lenta, la recoge muy suavemente. Pero claro, la tiene evidentemente que seducir, la tiene que ganar, tiene que ir ganándosela, agasajándola, poco a poco, porque él lo que siente es un deseo carnal hacia ella. En una de las secuencias anteriores a la presentación vemos como el demonio Darkness, no le vemos todavía la cara porque no ha sido presentado, por así decirlo, oficialmente ante el espectador en toda su magnificencia, le vemos como dice: padre, estoy empezando a sentir un deseo carnal. Es otro rasgo como si fuera el ángel caído. Se supone que los ángeles no deben de sentir rasgos, o mejor dicho, instintos carnales o de deseo hacia personajes o hacia personas del sexo opuesto. Pero se supone que los ángeles no tienen sexo. Pero en este caso los demonios sí. Y entonces este demonio masculino siente un gran deseo por el personaje de Mia Sara, y cuando la ve completamente vestida de negro, se intenta aproximar a ella, agasajarla, y que la siente en ese sillón en el que él también ha estado sentado, pero que ese sillón está como vivo,
y que parece que es como si estuviera el espíritu del padre en ese sillón que la pretende embaucar y que pretende que se siente en el sillón para poder absorber como su energía vital y por lo tanto poseerla. Es como si la dice dentro, digamos, de una relación, digamos, de seducción, como si ese sillón representara, digamos, el pecado. Es decir, siéntate en el sillón porque es un sillón muy amplio para que él pueda aproximarse y por lo tanto poseerla. Pero ella se niega a sentarse en ese sillón que parece como el sillón del poder, el sillón de la lujuria. Y ella está a punto de reclinarse, de sentarse, dice, pero prefiero estar de pie. Y todo ello provoca la ira de Darkness. Evidentemente, pues todo ello, pues los personajes, nuestros héroes, intentarán dentro del castillo, pues recuperar a la princesa, a Mia Sara, a Lily, y evidentemente liberar al único unicornio que sigue vivo, y que por lo tanto, pues si queda en libertad, pueda restablecer, digamos, el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal en la película. Y además es que el cuerno que ha sido cortado por los trasgos malvados, se puede volver, digamos, a recuperar en el cuerpo del unicornio que ha quedado completamente lleno de nieve y en el bosque como si estuviera completamente muerto. Esta película es una película de enfrentamiento entre el bien y el mal. Es una película de fantasía en el que evidentemente el componente original es el punto de vista visual y el punto tenebrista que le da Ridley Scott a esa narración. Para mí, la verdad es que Legend se sitúa audiovisualmente y argumentalmente, debido a su valentía en el argumento, muy por encima de otros títulos de fantasía de aquella época, porque es un título de fantasía que te muestra elementos que no son propios del género de fantasía, pero que están absolutamente y muy bien fundidos dentro de lo que es la fantasía en sí misma. Porque ¿puede un demonio existir en un mundo de fantasía? Perfectamente. ¿Puede un elfo que es una criatura mitológica de la mitología escandinava, que evidentemente, como los hemos visto en El Señor de los Anillos, pueden ser elfos que tengan sean las dos caras de la misma moneda, sean hospitalarios, pero a la vez tengan un punto de vista algo tenebroso. Acordaos, por ejemplo, cómo está presentado el personaje de Cate Blanchett de Galadriel en La Comunidad del Anillo, como un ser fantasmagórico, todo muy iluminado con ese traje blanco, bajando por las escaleras muy elegantemente. Todo lo contrario que Elrond de Rivendell, que es un poco más campechano, más serio. Es decir, pero aquí el elfo interpretado por David Bennett es todo lo contrario. Parece que tiene unos movimientos muy gráciles, que es todo encanto, que es todo candor, pero que realmente puede llegar incluso con su mirada a intentar matar al personaje de Tom Cruise si no es capaz de adivinar un acertijo. Es realmente tenebrista bajo ese punto. Es decir, la película empieza como un cuento de hadas muy clásico y a medida que va avanzando el tono de la película se va oscureciendo hasta el final de la película, que es el enfrentamiento entre Darkness y Tom Cruise, que además ha quedado armado en ese camino del héroe que ha tenido que ir atravesando a lo largo de una serie de aventuras con una espada y con un escudo. El final de la versión extendida es completamente distinto a la de la versión de 95 minutos, en donde el personaje de Jack y el de Mia Sara, pues digamos, pues que están juntos y seguramente se casarán y comerán perdices, como se suele decir. Pero en la versión de 2 horas que hay en este Blu-ray que os acabo de enseñar, es totalmente distinto. El personaje de Mia Sara sabe que ha cometido un error y que no es digna de estar en ese mundo de realmente idílico que es el bosque. Y el personaje de Jack, que ha habido muchas aventuras con el elfo llamado Gump, que está interpretado por David Bennett, y por 2 enanos que además tienen un maquillaje realmente fantástico y fabuloso. Ahora os hablaré del maquillaje de Rob Bottin porque merece un apartado que lo comente aparte. Digamos que despiden a Jack, por así decirlo, después de todas las aventuras que han tenido, lo que a mí me hace soltar, pues evidentemente, una pequeña lagrimita, porque el final también vuelve a ser tan bucólico como el principio de la película. O sea, hemos asistido a una película de fantasía que es absolutamente única, en lo que es la versión de 2 horas, que yo podría decir que es el montaje del director de esta película. Hemos asistido a una película de una calidad audiovisual extraordinaria, donde ya os digo, también el maquillaje tiene gran protagonismo. Rob Bottin, que fue el maquillador
que hizo los hombres lobo, los licántropos de la película Aullidos, aquí se luce extraordinariamente. Es decir, todo lo que es el maquillaje de Darkness, del personaje del demonio de Tim Curry, el personaje de ese ser pantanoso, de esa especie de bruja maligna que surge del pantano, que quiere devorar a Jack, al personaje de Tom Cruise, lo que son los trasgos malvados, lo que son los enanos, tienen todos un maquillaje, evidentemente, a base de prostéticos, creo que se llaman, como el maquillaje del Señor de los Anillos, el maquillaje que lleva Gimli, es decir, John Rhys Davies, el maquillaje de algunos orcos, que tiene ese nivel. Es decir, un nivel de maquillaje que dices, caray, esto está muy trabajado. O sea, los enanos, o sea, son realmente, están interpretados pues por personajes con acondroplasia. Uno de ellos es Billy Barty, el que hizo de Wildor en Masters del Universo, y además que se le ve porque los movimientos suyos, pues evidentemente le delatan, pero que tiene un maquillaje como muy característico de un elfo sacado de una leyenda escandinava. Y además es que los trasgos malvados de Darkness es todo lo contrario, son absolutamente repulsivos. Hay uno que parece tiene una cabeza de cerdo gigantesca, y sobre todo Blix, que es el lugarteniente de estos trasgos, tiene unas orejas puntiagudas enormes, es como si fuera un elfo deformado. Dentro de la mitología escandinava se dice que los trasgos o los elfos o los orcos, por allá así llamarlos, evidentemente son como elfos que se pasaron, digamos, al lado oscuro, por decirlo así de alguna manera. Pues aquí evidentemente también el personaje de Blix parece un elfo porque también tiene las orejas puntiagudas, pero que se ha pasado al lado oscuro y que su rostro es completamente deforme. Pero que es que además tienen como una especie como de capa en el maquillaje que le da un brillo a todo lo que es el maquillaje tanto de Darkness como de los trasgos malvados, como de la bruja, este ser antropomorfo del pantano, que es absolutamente repulsivo, este ser femenino que quiere devorar a Tom Cruise, que son una absoluta obra maestra del maquillaje. La película fue nominada al mejor maquillaje en 1900, en la gala de los Oscars de 1986, correspondiente a las películas del 85. Pero todo lo que son los elementos técnicos, todo lo que es la parte técnica, es absolutamente apabullante y maravilloso, fabuloso. Es que no me quedan calificativos para definir a lo que de por sí es una obra maestra audiovisual. Y toda la banda sonora de Jerry Goldsmith tiene temas que son tenebrosos, la danza macabra que tiene, por ejemplo, el personaje de la princesa Lily cuando está bailando con ese espectro que lleva puesto ese traje nupcial negro, tiene un tono de tenebrismo y de macabrismo absolutamente primoroso, absolutamente atrayente, perturbador para el espectador. Pero todo lo que son las secuencias en el bosque antes de la llegada de todas las nieblas, antes de que el cuerno del unicornio sea cercenado de lo que es el animal, todo eso es una banda sonora como muy pastoral, como muy idílica, que se repetirá al final de la película cuando los personajes, los héroes del film, pues todos ellos se despidan, porque a lo mejor seguramente no volverán a verse, nunca más, porque Jack aparece con una especie de luna al fondo del bosque y se dirigirá al bosque y todos se despiden de él. La verdad es que Legend es una película hoy en día de culto, que yo creo que hubiese merecido una versión de 2 horas y media con el metraje íntegro de Ridley Scott. Si ya en la versión de 95 minutos tenía un apartado técnico excepcional, pero al ser una película eminentemente visual, si tú le vas cortando a una película que narra a través de las imágenes muchas secuencias, la película se queda como un cuadro que le vas quitando trozos o recortando personajes o elementos. Es como una obra inacabada. Pero aún así era una obra realmente correcta y bien hecha. La película de 2 horas que está aquí como extra del film, ya es una película que roza el sobresaliente. ¿Cómo tendría que haber sido realmente la versión de 2 horas y media que tenía en la cabeza Ridley Scott? Y que se filmó, pero que los productores no dejaran que se estrenase realmente como Dios manda en los cines. Porque claro, ver es una secuencia sensual entre un demonio y el personaje de la princesa Lily hubiera sido impactante, dentro de lo que es una película evidentemente de fantasía o eminentemente fantástica. Pero sería realmente interesante y muy reivindicativo
que Ridley Scott algún día nos ofreciera una versión íntegra de 2 horas y media de Legend. Pero hasta ahora nos tenemos que conformar con la versión de 113 minutos, de 2 horas, que viene, yo os digo, como extra en este Blu-ray, y que es absolutamente extraordinaria. Una de las mejores películas de fantasía de todos los tiempos. Fijaos en lo que es el demonio, interpretado por Tim Curry. El maquillaje tiene que ser extraordinario. El vestuario está muy bien escogido. La fotografía con todos los juegos de luces y con esos maravillosos claroscuros. La banda sonora de Jerry Goldsmith, pastoral y tenebrista. El maquillaje de Rob Bottin, que roza, digamos, la perfección, que es tan idílico y tan encantador como terrorífico. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Y luego el personaje de Lily, la princesa Lily, que dijeron los críticos en su día que era un personaje desdibujado. Es que Lily es la típica princesa de cuento de hadas. Es la típica princesa de cuento de hadas que lo que hace es tener a lo largo de la película las dos caras de la misma moneda. Porque aunque ella está enamorada del personaje de Jack, también tiene un punto de rebeldía. Porque Jack le dice, por favor no te acerques a los unicornios, porque es un secreto lo que yo te voy a llevar a ver. Y no debes de contárselo a nadie ni decirlo a nadie. Y es más, no te acerques, por favor. Pero la princesa Lily es completamente ajena a todo eso y como princesa de ese reino, pues se cree que ella pues puede dominarlo todo, incluso a los unicornios. Y claro, cuando se va a acercar a un unicornio es cuando los trasgos aprovechan, cuando el unicornio está distraído, para adormecerle y cortarle, cercenarle el cuerno de unicornio que desequilibrará las fuerzas del bien y del mal en ese reino mágico que Ridley Scott ha tenido para nosotros y que nos ha regalado. La verdad es que en ese sentido no hagáis caso de la crítica, pero evidentemente la versión de 95 minutos con un trozo de la banda sonora tecnopop que no tiene absolutamente nada que ver, evidentemente, con la versión de los 113 minutos que yo os estoy comentando y que dio paso a la banda sonora de Jerry Goldsmith en toda su amplitud, no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Para mí, Legend, en la versión del director, que es así como la llamo a esta versión de 2 horas, es prácticamente una película que roza la obra maestra. Es una película de fantasía inigualable, cuya calidad visual está a años luz de cualquier otro film de fantasía que podamos recordar. Es una película que está filmada íntegramente en estudios, por lo tanto su fisicidad, es decir, su realidad, su aparente realidad que tiene, es una realidad absolutamente palpable para el espectador y que pues, se puede identificar perfectamente con los personajes. Es decir, no hace falta que el personaje Tom Cruise esté muy definido. Es decir, lo que son sus gestos, sus miradas, lo definen ya por sí solo, porque el cine de Ridley Scott es un cine visual, por lo tanto, hay que verlo de esta manera. Y por lo tanto los personajes no necesitan de continuos diálogos constantemente para que nosotros nos demos cuenta de cuáles son sus características, sino que nosotros lo podemos ver a través de sus imágenes. He ahí la riqueza visual y la sabiduría cinematográfica de un director británico como es Ridley Scott. En esta película, si se hubiese estrenado en la versión íntegra de 2 horas y media, pues seguramente estaríamos hablando de la mejor película de fantasía de todos los tiempos. Pero evidentemente unos productores que no eran en absoluto visionarios amputaron la película en 1 hora y se quedó, evidentemente en la versión de 95 minutos, en una película correcta, bien realizada, con un apartado técnico magistral y brillante, pero que estaba un poco coja. Pero que la versión que Ridley Scott recuperó de 2 horas ya es una película muy distinta, muy notable y cercana ya a la obra maestra. En esa versión de 2 horas y media que se nos ha negado realmente, yo creo que nos hubiésemos encontrado con una película absolutamente única, que hubiera marcado una época, como muchas de Ridley Scott ha ocurrido. Para mí la mejor película de Ridley Scott es Gladiator, que es todo el compendio de la sabiduría visual, argumental e interpretativa del director británico y evidentemente cintas como Alien, Blade Runner, como El Reino de los Cielos, como Black Hawk Derribado, que os voy a comentar dentro de muy poquito, como Black Rain, aquella película inspirada en la película Yakuza, pero muy superior a todas luces, que nos recuerda mucho con esos tonos azulados a otras películas incluso del género de acción de las buddy movies, pero evidentemente desde un punto de vista más trágico, que se desarrolla en ese país exótico, en ese país oriental, en Japón, y es realmente absolutamente
extraordinario. Pero Ridley Scott siempre ha sido un director que por ser eminentemente visual se le ha infravalorado. Pero yo desde aquí reivindico el trabajo de Ridley Scott como uno de los más grandes directores contemporáneos y modernos y uno de los más importantes de los últimos 40 años. Desde Los duelistas hasta seguramente su última película, toda su filmografía está plagada de títulos realmente extraordinarios. Títulos que la crítica, no sé por qué, se niega realmente a darles el valor que justificadamente tienen, pero que los críticos, en un alarde absolutamente de ceguera realmente cinematográfica, no son capaces o que no quieren ver. Legend es una película absolutamente única en la versión de 2 horas. Si os conformáis con la versión de 95 minutos, os encontraréis con una película sencilla, con un argumento también bastante sencillo en ese sentido, pero eso sí, una película visualmente impecable. Pero si tenéis la suerte de adquirir esta versión en Blu-ray, donde viene en los extras la versión de 2 horas en versión original subtitulada en castellano, descubriréis una película que yo me la pongo siempre con los cascos, con auriculares puestos, porque la banda sonora hay que oírla así, en estéreo, porque te sumerge en un mundo de fantasía como muy pocas películas, como ni siquiera La princesa prometida o incluso La historia interminable consiguen hacer. Legend para mí es una absoluta maravilla de film, uno de los mejores títulos de Ridley Scott, sin ningún género de dudas, y un título, por desgracia, infravalorado por una serie de críticos que yo diría que no saben ver más allá de sus narices. Os encomiendo a que os hagáis con esta versión en Blu-ray, no sé si estará todavía a la venta, pero que evidentemente tiene la versión de 2 horas, la buena, y que vais a disfrutar enormemente. Atención a la voz de Tim Curry en esta película como el demonio Darkness en estéreo. Absolutamente terrorífica. Lo vais a vivir como nunca. Y si os gusta la fantasía épica, se convertirá sin duda en uno de vuestros títulos fetiche. Legend de Ridley Scott del año 85. Hoy en día todo un título de culto. Espero que podáis verla en la versión de 2 horas, que tengáis una feliz velada y hasta mañana.